Un niño de 11 años cayó 17 veces en la nieve esa noche. 17 veces su cara golpeó el hielo. 17 veces su cuerpo le rogó que se detuviera. Y 17 veces se levantó con una niña de 6 años moribunda a sus espaldas. El médico dijo que debería haber muerto en la milla 5. Su temperatura corporal bajó a 28 grados. Sus pies se volvieron blancos por la congelación. Pero lo que hizo cuando finalmente llegó a las puertas del hospital sorprendió a todos. Dejó a la niña en el suelo, llamó al timbre y se arrastró hacia la oscuridad para morir solo. Porque Tommy Crawford creía que los niños sin hogar como él no tenían derecho a ser salvados. Tenía 11 años. Había estado viviendo en una tubería de desagüe y acababa de caminar 14 kilómetros a través de la tormenta de nieve más mortífera en 50 años. Lo que sucedió a continuación involucró a 300 motociclistas, un padre que no había llorado en 17 años y una promesa que cambiaría miles de vidas para siempre. El niño no había sentido sus pies en 3 días. Esto no era inusual. A finales de octubre de 1991, en el norte de Minnesota, sentir los pies era un lujo reservado para las personas que tenían un hogar, personas que tenían puertas con cerradura, personas que tenían madres que aún estaban vivas. Tommy Crawford no tenía nada de eso. Tenía 11 años. Vivía en una tubería de desagüe bajo el puente Blatnick. Y en ese momento, al ver que el cielo se teñía del color de un hematoma, supo que algo terrible estaba por suceder. A 70 kilómetros al sur, en una casa llena de fotografías de una mujer fallecida, Raymond Blackwood estaba arropando a su hija en la cama. No sabía que en 14 horas todo su mundo dependería de este niño sin hogar al que nunca había conocido. 6 horas hasta el impacto. Los dedos de Tommy trabajaban automáticamente, metiendo papel de periódico en los huecos de sus botas. 3 capas del Duluth News Tribune entre su piel y el cuero agrietado. Era feo. Funcionaba. Su madre le había enseñado este truco antes de que la enfermedad se la llevara. 5 horas hasta el impacto. Raymond besó la frente de su hija. Ellie tenía 6 años y el corazón roto, literalmente roto. Un defecto en la válvula mitral que, según los médicos, la mataría antes de cumplir los 16 años, a menos que él consiguiera $60,000 para la operación. Había ahorrado 23,000 en 3 años. No era suficiente. Nunca era suficiente. Te quiero, papá. Yo te quiero más. Yo te quiero más. Su ritual. Lo último que había empezado su esposa Grace, antes de desangrarse en la mesa de partos, antes de que su mano se enfriara en la de él, antes de que el corazón de Raymond se detuviera durante 4 segundos y solo volviera a latir porque un bebé recién nacido gritó. 4 horas hasta el impacto. Tommy recordaba el rostro de su madre con dolorosa claridad, la forma en que tosía sangre en servilletas y decía que solo era un resfriado, la forma en que le acariciaba el pelo durante las tormentas, la forma en que lo miró la noche en que la tuberculosis finalmente ganó. Sus ojos ya veían otro lugar. Su voz era un susurro. Todo estará bien, cariño. Te lo prometo. Se había equivocado. 3 horas hasta el impacto. El padre del niño había aguantado 19 días después del funeral. 19 días bebiendo, mirando a Tommy como si fuera un fantasma, como si él fuera la razón por la que ella se había ido. Al 20º día, Tommy llegó a casa y se encontró con una caravana vacía. Sin notas, sin explicaciones, solo una botella de whisky a medio terminar en el silencio donde antes estaba su familia. Tenía 8 años. El Estado lo encontró 3 días después y lo entregó a los Henderson, una familia de granjeros. Buena gente, dijo el asistente social. El asistente social también se equivocó. Frank Henderson tenía 7 hijos adoptivos. Ninguno iba al colegio. Todos trabajaban en el campo desde el amanecer hasta el atardecer. El Estado le pagaba $400 al mes por cada niño. Los niños veían ampollas, interminables rayas en el dorso de la mano de Frank cuando se quejaban. Tommy escapó después de 14 meses. Llevaba huyendo desde entonces. 2 horas hasta el impacto. Raymond comprobó el pronóstico del tiempo una vez más. De 6 a 8 a partir de mañana por la tarde. Nada grave,
Su madre, Dorothy, llevaría a Ellie a casa al mediodía, mucho antes de que cayera la nieve. Casi la llamó para decirle que se quedara donde estaba. Su mano se cernió sobre el teléfono. Algo le parecía mal, algo en su interior le había estado revolviendo todo el día. Pero, ¿qué le diría? Siento algo extraño en los huesos. Ella se reiría de él. Colgó el teléfono. Esta decisión le perseguiría durante el resto de su vida. 1 hora hasta el impacto. Tommy observó el cielo desde su tubería de desagüe y vio lo que los meteorólogos habían pasado por alto. Las nubes se apilaban en capas como un sudario funerario. El aire sabía a metal y a muerte. Las aves huían hacia el sur en oleadas, refugiados de una guerra que aún no había comenzado. Esto no era una tormenta, era el fin del mundo. Y estaba llegando antes de lo previsto. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Disfruta de la historia. Tommy se ajustó el saco de dormir robado alrededor de los hombros. Lo había cogido de una tienda de camping hacía 2 meses. Entró con el aspecto de cualquier niño pobre. Salió con el corazón latiéndole con fuerza y su supervivencia asegurada para otro invierno. Se había sentido mal por ello durante casi 1 hora. Luego llegó la primera helada y la culpa pareció menos importante que no morir. La supervivencia simplificaba las cosas. Eliminaba las preguntas sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal y solo dejaba una. ¿Esto me mantendrá con vida hasta mañana? El cielo le dio la respuesta. Nubes oscuras se acercaban desde el noroeste. La temperatura bajaba más rápido de lo que jamás había sentido. La tormenta de nieve de Halloween de 1991 estaba a punto de devorar Minnesota. Y en algún lugar de esas nubes, en esa muerte blanca que se precipitaba hacia el centro comercial, esperaba el destino de Tommy Crawford. Aún no lo sabía, pero en 14 horas encontraría un coche en una cuneta. Dentro habría una anciana inconsciente y una niña de 6 años cuyo corazón estaba fallando. Y tendría que elegir salvarla a ella o salvarse a sí mismo. Tommy miró al cielo y susurró la única oración en la que aún creía. Déjame sobrevivir a esto. Solo una noche más, por favor. El cielo no respondió. El cielo nunca respondió. Pero 43 millas al sur, una niña llamada Ellie soñaba con su madre, sin saber que un niño sin hogar, al que nunca había conocido, estaba a punto de convertirse en lo único que se interponía entre ella y la muerte. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer 6 horas antes de lo previsto. Dorothy Blackwood había sobrevivido a 67 inviernos en Minnesota. Había sobrevivido a la tormenta de nieve de 1940, que mató a 14 personas en el condado de St. Louis. Había sobrevivido al entierro de su marido, al entierro de 2 de sus 3 hijos, al entierro de suficiente dolor como para llenar un cementerio. Dorothy conocía la muerte. Había bailado con ella suficientes veces como para reconocer sus pasos. Y en la mañana del 31 de octubre de 1991 oyó esos pasos en el silencio entre el viento. Abuela, mira, nieve. Ellie apretó la cara contra la ventana de la cocina. Su aliento empañaba el cristal. Afuera, gruesos copos blancos caían de un cielo del color del cemento mojado. Copos pesados, copos decididos, del tipo que significaban algo serio. La rodilla derecha de Dorothy le dolía mucho. No era el dolor habitual, era un chillido, un aullido. Un dolor que solo había sentido 2 veces antes en su vida. Ambas veces antes de tormentas que mataron a personas. Ellie, cariño, aléjate de la ventana. Pero la nieve es tan bonita. ¿Podemos jugar en ella? Hoy no, cariño. Dorothy se acercó al teléfono y marcó el número de su hijo. Él respondió al tercer tono. Raymond, me la voy a quedar. ¿Qué? Ellie, me la voy a quedar aquí. La tormenta es fuerte. Mamá, el pronóstico dice que empezará esta tarde con 6 u 8 centímetros. Estarás en casa al mediodía. El pronóstico está equivocado. La voz de Dorothy transmitía una certeza inquebrantable. Mi sobrina dice que se le equivoca. Los pájaros dicen que se le equivoca. No ha habido ni un solo pío en el comedero en toda la mañana. Raymond se quedó en silencio. Sabía lo que eso significaba. Cuando los pájaros desaparecían,
Se avecinaba algo que incluso las criaturas sin informes meteorológicos podían sentir. No sé cuánto tiempo. Podría ser un día, podrían ser dos, pero no la voy a meter en ese coche hasta que esto pase. De acuerdo. Su voz sonaba tensa. La voz de un padre que contaba los latidos del corazón de su hija, que no podía respirar cuando ella estaba fuera de su alcance. Manténla a salvo. Siempre lo hago. Colgó antes de que él pudiera discutir. Durante 3 horas, todo fue bien. Dorothy horneó galletas con Ellie, con trocitos de chocolate y mantequilla de cacahuete, tal y como a ella le gustaban. Jugaron a las cartas junto a la chimenea. Hablaron del árbol especial que había detrás de la casa, donde solía jugar la madre de Ellie y donde Raymond le había pedido matrimonio hacía 23 años. Entonces se fue la luz. Las luces se apagaron a las 4:17. La calefacción dejó de funcionar. El silencio que siguió solo se veía interrumpido por el viento, que aullaba como un animal herido. A las 5:15, la temperatura era de 15 grados bajo cero. A las 6, Dorothy podía ver su aliento en la cocina a pesar de que la estufa de leña ardía a toda potencia. A las 7 supo que estaban en problemas. A las 11:43, Ellie empezó a temblar. No a estremecerse, a temblar. Todo su cuerpo convulsionaba bajo 3 colchas. Sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que Dorothy podía oírlos desde el otro lado de la habitación. Dorothy se levantó de un salto de la silla y le puso la mano en la frente a Ellie. Hielo. Ellie. Ellie. Cariño, despierta. Vaya, abuela. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí mismo. Me duele el pecho. La sangre de Dorothy se convirtió en agua helada. El corazón. El frío estaba estresando la válvula dañada de Ellie, empujándola más allá del punto de ruptura. Necesitaba calor. Necesitaba un hospital. Necesitaba ayuda. Dorothy no tenía nada de eso. Las líneas telefónicas estaban cortadas. La carretera estaba cubierta por más de 1 metro de nieve. El vecino más cercano estaba a 3 kilómetros. La camioneta no funcionaba desde 1987. Hizo lo único que podía hacer. Tiró a Ellie al suelo, frente a la estufa de leña, y envolvió con su propio cuerpo el pequeño cuerpo de su nieta. Piel con piel. El calor corporal, la medicina más primitiva del mundo. Quédate conmigo, cariño. Quédate con la abuela. Tengo mucho frío. Lo sé, pero vas a estar bien. La abuela te protege. Pero incluso mientras lo decía, Dorothy sentía que la pausa en los latidos del corazón de Ellie se hacía más larga. Sentía los temblores que no cesaban. Sentía que la muerte se acercaba cada segundo más. Había enterrado a 2 hijos. No podía enterrar a una nieta. Por favor, susurró Dorothy en la oscuridad aullante. Por favor, que alguien nos ayude. Cualquiera, por favor. A 23 millas al norte, Tommy Crawford se estaba calzando sus botas rellenas de periódicos. Había oído algo en el viento, algo que sonaba como el llanto de una niña pequeña. Si no puedes soportar ver a niños como estos olvidados por el sistema, escribe en los comentarios. Todos los niños merecen un hogar. Recordemos lo que realmente importa. Tommy había estado soñando con fuego cuando se despertó. No era algo inusual. Soñaba con fuego casi todas las noches, con la caravana en llamas, con su madre intentando alcanzarlo a través del humo, con su voz llamándolo mientras las llamas la envolvían. Pero esa noche fue diferente. Esta noche soñó con una niña ardiendo en el hielo, una niña hecha de nieve y silencio, derritiéndose en sus brazos mientras él gritaba pidiendo ayuda que nunca llegó. Se despertó jadeando en su tubería de desagüe y supo inmediatamente que algo iba mal. La tormenta había llegado. No era la tormenta que habían pronosticado los meteorólogos. Era algo completamente diferente. Algo vivo. Algo hambriento. Tommy se arrastró hacia la entrada de la tubería y atravesó la pared de nieve que bloqueaba su salida. El frío lo golpeó como un puñetazo. 40 de Celsius, bajo cero con sensación térmica. Una temperatura que podía matar a un ser humano expuesto en menos de 1 hora. No podía ver ni a 1,5 metros delante de él. El mundo se había acabado. Ese fue su primer pensamiento. Claro, tranquilo y sorprendentemente pacífico.
El mundo se había acabado y él había dormido durante todo ese tiempo y ahora estaba solo en el más allá. Durante un largo momento consideró volver a arrastrarse por la tubería, volver a la oscuridad. Al menos en la oscuridad estaba caliente. Al menos en la oscuridad podía fingir que su madre aún estaba viva. Pero Tommy Crawford no había sobrevivido 2 años en las calles rindiéndose. Empezó a caminar. No sabía a dónde iba. No podía ver las estrellas. No encontraba ningún punto de referencia. Simplemente caminaba, un pie delante del otro, con el ritmo de supervivencia que lo había mantenido vivo hasta entonces. Después de lo que le parecieron horas, vio algo a través de la blancura. Una forma oscura contra la palidez infinita. Un coche. Estaba en una zanja en un ángulo pronunciado, con la parte delantera enterrada en un montículo de nieve. Un fino humo gris se elevaba bajo el capó, desgarrado por el viento tan pronto como aparecía. Lo primero que pensó Tommy fue en refugiarse. Un coche significaba protegerse del viento. Lo segundo que pensó fue en el peligro. Los coches en las zanjas podían significar cualquier cosa. Accidentes, borrachos, gente que podría hacer daño a un niño sin hogar. Se acercó con cuidado, rodeando el coche hasta la ventanilla del conductor. Dentro, desplomada contra el volante, había una anciana. Cabello gris, ojos cerrados, sangre en la frente. Su pecho se movía con un leve subir y bajar, viva, a duras penas. Entonces lo oyó, una voz, débil y aterrorizada, que provenía del asiento trasero. «Hola, ¿hay alguien ahí? Por favor, ayúdenme. Por favor». El corazón de Tommy se detuvo. Había una niña en ese coche. «Estoy aquí», gritó, aunque el viento se llevó sus palabras. «¿Dónde estás?» «En el asiento trasero. No puedo salir. La abuela no se despierta». Tommy se acercó a la ventana trasera. Dentro, acurrucada bajo unas mantas, había una niña de unos 6 años. Tenía la cara pálida como la muerte, los labios azulados y todo el cuerpo temblando, lo que indicaba que estaba entrando en hipotermia. Se le acababa el tiempo. Tommy miró sus botas, cuero agrietado, tacón pesado. Las botas que le había quitado a un hombre muerto hacía 8 meses. Se quitó la bota izquierda. El frío le atravesó el pie como una cuchilla. Agarró la bota por la punta, la levantó por encima de la cabeza y golpeó la ventana con el tacón. El cristal se agrietó. Volvió a golpearla una y otra vez. Al cuarto golpe, la ventana se rompió hacia adentro. Tommy metió la mano entre los cristales rotos, ignorando los cortes en el brazo, y abrió la puerta. El aire frío entró a raudales. La niña gritó: «No pasa nada. Voy a ayudarte». «¿Cómo te llamas?» «Ellie». «Hola, Ellie. Soy Tommy. ¿Puedes moverte?» «Me duele el pecho». A Tommy se le heló la sangre. Dolor en el pecho en una niña de esta edad con este frío. Malo. Muy malo. Miró a la mujer inconsciente que tenía delante, que aún respiraba, aún estaba viva, pero no podía llevar a 2 personas, ni siquiera podía levantar a un adulto, pero podía llevar a una niña. El hospital más cercano estaba en Duluth. ¿A qué distancia? ¿A 20 metros? ¿A 30? No tenía ni idea. Era imposible. Nadie podía caminar tan lejos en medio de una ventisca con un niño a la espalda. Pero quedarse significaba morir, los dos. «Ellie, necesito que me escuches. Tu abuela está herida, pero la ayuda está en camino. Ahora mismo tengo que llevarte a un lugar cálido. ¿Puedes agarrarte a mi espalda como si fuera a caballito? Vas a llevarme en la tormenta». «Sí, pero está muy lejos. He caminado más lejos», mintió Tommy. «Esto no es nada, pero necesito que te agarres fuerte. Pase lo que pase, no me sueltes». Ellie lo miró con unos ojos demasiado maduros para su rostro. Ojos que lo veían todo. «Prométeme que no me dejarás». Tommy pensó en su padre la mañana en que se despertó solo. La promesa que se había roto tan completamente que destruyó su capacidad de creer en las promesas. Pero esto era diferente. No era una promesa que mantener durante años. Era una promesa que mantener durante horas. «Lo prometo», dijo Tommy. «Nunca te dejaré». La subió a su espalda. Ella le rodeó el cuello con los brazos y la cintura con las piernas. Ella no pesaba casi nada. 27 kilos de niña moribunda
aferrándose a él como si fuera lo último sólido en el universo. Tommy se volvió hacia la oscuridad y dio su primer paso. 9 metros hasta Dut. 9 metros a través de la peor tormenta de nieve en 50 años. 9 millas con la hija de un extraño a sus espaldas y la muerte caminando a su lado. No sabía lo que le costaría esa promesa. Estaba a punto de descubrirlo. Si estás conteniendo la respiración en este momento, dale al botón me gusta. No estás solo. Milla 1. Tommy recordaría más tarde que la primera milla fue la más fácil. Recordaría haber pensado, no está tan mal, puedo hacerlo. El peso que llevaba a la espalda no era nada. Ellie se había enroscado a él como un koala, con los brazos alrededor de su cuello y las piernas apretadas contra su cintura. El viento era brutal, pero Tommy ya se había enfrentado al viento antes. La nieve era profunda, pero Tommy ya había esperado antes en la nieve profunda. El frío era salvaje, pero Tommy ya había sobrevivido al frío salvaje antes. Un pie delante del otro. Una y otra vez, el ritmo de la supervivencia. El aliento de Ellie era cálido contra su cuello, el único calor en todo el universo helado. Su pequeña voz atravesaba el viento aullante. Tommy. Sí. ¿Vamos a morir? La pregunta le golpeó como un golpe físico, no porque fuera inesperada. Él se había estado preguntando lo mismo, sino por la calma con la que ella la había formulado, como si estuviera preguntando por el tiempo, como si ya hubiera aceptado que la respuesta podría ser sí. No, no vamos a morir. ¿Cómo lo sabes? Porque prometí que no te abandonaría. Y no puedo cumplir esa promesa si estoy muerto. Una pausa, y luego, increíblemente, una pequeña risa. Es una lógica extraña. La lógica extraña sigue siendo lógica. Mi papá también dice eso. Háblame de tu papá. Es grande, muy grande. Tiene una motocicleta, viste de cuero y tiene tatuajes. La gente piensa que da miedo, pero no es así. Es la persona más amable del mundo. Tommy sonrió a pesar de todo, a pesar del frío que se le metía en los huesos, a pesar del peso que se hacía más pesado con cada paso. Parece simpático. Me trenza el pelo todas las mañanas. ¿Sabías que los chicos saben trenzar el pelo? Yo no lo sabía. Él tampoco. Lo aprendió en YouTube. La abuela dice que sus primeras trenzas parecían nidos de pájaros. Tommy se rió. Se rió de verdad. Esa chica moribunda a sus espaldas le hacía reír en medio de una ventisca. ¿Tienes papá, Tommy? La pregunta era inocente. El dolor que causaba no. Solía tenerlo. Se fue. ¿A dónde se fue? No lo sé. ¿No te lo dijo? No, eso es cruel. Sí, lo fue. Mi papá nunca haría eso. Prometió que siempre estaría ahí. Lo prometió sobre la tumba de mamá. ¿Tu mamá? Murió cuando yo era un bebé. No la recuerdo, pero papá me muestra fotos. Era muy guapa. Tommy no sabía qué decir. Había pasado mucho tiempo enfadado con el universo por llevarse a su madre, pero al menos tenía recuerdos. 7 años de besos de buenas noches y canciones de cuna, Ellie no tenía más que fotografías, y sin embargo, no estaba enfadada, ni amargada. Simplemente quería a su padre, y encontraba alegría en las trenzas, las galletas con trocitos de chocolate, y un árbol especial donde solía jugar su madre. Tommy había pasado 2 años aprendiendo a sobrevivir. Quizás Ellie podría enseñarle algo sobre cómo aprender a vivir. Milla 2. Los pies de Tommy se entumecieron. Lo esperaba. El periódico que llevaba en las botas se había empapado en los primeros 20 minutos. El frío se fue infiltrando poco a poco, empezando por los dedos de los pies, subiendo hasta los tobillos y finalmente convirtiéndose en un bloque sólido de nada desde las rodillas hacia abajo. Ya no sentía sus pasos. Solo podía ver cómo sus piernas se hundían en la nieve y confiar en que seguirían funcionando. Era peligroso. A esas temperaturas, la congelación podía aparecer en cuestión de minutos, pero detenerse significaba morir. Así que Tommy siguió caminando. ¿Tommy? Sí, jefe. Tengo mucho frío. Las palabras le helaban las venas. No era el hielo de la tormenta. Era el hielo del miedo. Se giró para ajustar su posición. Su piel estaba fría. Demasiado fría. Lo sé, Ellie, pero tenemos que seguir adelante. Movernos nos mantiene calientes. De acuerdo. Pero sus brazos alrededor de su cuello estaban ahora más flojos.
Su agarre a su cintura se estaba deslizando. Y en algún lugar en el fondo de su mente, Tommy recordó algo que había oído en el refugio. Cuando una persona con hipotermia deja de temblar, significa que su cuerpo ha dejado de intentar generar calor. Ellie había dejado de temblar. 3 millas. Tommy empezó a llorar. Al principio no se dio cuenta. Las lágrimas se congelaron en sus mejillas casi al instante, pero los sollozos sacudían su pecho. Le robaban el aliento y hacían que cada paso fuera más difícil que el anterior. Lloraba por Ellie, que quizá no sobreviviría. Lloraba por sí mismo, que probablemente tampoco sobreviviría. Lloraba por su madre, que le había prometido que todo iría bien y luego lo había dejado solo en un mundo que demostró que ella se había equivocado. Lloraba porque tenía 11 años y iba a morir en una tormenta de nieve con el hijo de un desconocido a sus espaldas, y nadie sabría nunca lo que le había pasado. Nadie sabría nunca que lo había intentado. Las lágrimas seguían cayendo. No podía detenerlas. No intentó detenerlas. Pero sus pies seguían moviéndose. Si crees que este niño se merece todo después de lo que está a punto de hacer, escribe, Tommy es un héroe, en los comentarios. Muéstrale algo de respeto. Milla 4. Tommy vio a su madre. Estaba de pie en la nieve delante de él, clara como el agua, con el vestido azul que llevaba a la iglesia todos los domingos, sonriendo con la sonrisa que reservaba solo para él. Cariño, le dijo, estás muy cansado. ¿Por qué no descansas? No puedo, mamá. Lo prometí. Las promesas se rompen, cariño. Tú lo sabes mejor que nadie. Esta no. Ella ladeó la cabeza. ¿Por qué esta es diferente? Porque ella cuenta conmigo. Porque nadie más va a venir. Porque si me detengo, ella muere. La sonrisa de su madre se volvió triste. Puede que mueras de todos modos. Lo sé. ¿Vale la pena morir por ella, la hija de un desconocido? Tommy pensó en la pregunta. La pensó detenidamente. El frío le dio mucho tiempo para pensar. Sí, finalmente dijo. Ella lo vale. ¿Por qué? Porque alguien debería haber valido la pena morir por mí. Y nadie lo valía. La imagen de su madre parpadeó y se desvaneció. La nieve se tragó su hueco, pero su voz permaneció. Estoy orgullosa de ti, cariño. Muy orgullosa. Tommy atravesó el espacio donde ella había estado y no miró atrás. Milla 5. Tommy cayó. Sus piernas simplemente dejaron de funcionar. En un momento estaba caminando y al siguiente estaba boca abajo en la nieve, con el peso de Ellie hundiéndolo más en la blancura. El frío lo abrazó como un amante. Le susurró promesas de descanso, de sueño, del fin del dolor. Sería tan fácil quedarse ahí, tan fácil cerrar los ojos, tan fácil dejar que la tormenta ganara. La voz de Ellie atravesó la niebla. Tommy, Tommy, levántate. No puedo. Lo prometiste. Las palabras le golpearon como una bofetada. Lo prometiste. Prometo que nunca te abandonaré. No había hecho la promesa a un adulto que la rompería de todos modos, sino a una niña de 6 años cuyo único delito había sido estar en el coche equivocado en el momento equivocado. Tommy puso las manos en la nieve. Empujó. Su cuerpo gritaba. Su mente gritaba. Todo en él gritaba que parara. Empujó con más fuerza. Y de alguna manera, imposiblemente, Tommy Crawford se puso de pie. Bien, susurró Ellie. Buen trabajo. Tommy se rió. Sollozó. Ya no podía distinguir la diferencia. Gracias, jefe. Sigamos adelante. Quedan 4 millas más. 4 millas más de infierno. Y entonces Ellie dijo 2 palabras que resonarían en la mente de Tommy por el resto de su vida. Te creo. ¿Qué? Dijiste que no moriríamos. Ella apoyó la cara contra su hombro. Te creo. A Tommy se le hizo un nudo en la garganta. Esta chica imposible, moribunda y testaruda. Ella le creía, confiaba en él, ponía su vida en sus manos sin dudarlo. No podía fallarle. No le fallaría. Tommy enderezó los hombros, ajustó el peso de Ellie sobre su espalda y se adentró en el vacío blanco. Quedaban 4 millas. Milla 6. Tommy dejó de ser Tommy. No se dio cuenta del cambio. En un momento era un niño de 11 años que llevaba a una niña de 6 a través de una ventisca.
Al momento siguiente era otra cosa, algo más allá de lo humano, algo que solo existía para seguir adelante. Sus pies habían dejado de importar hacía kilómetros. Sus manos habían dejado de importar alrededor de la milla 4. Su cara había dejado de importar cuando la escarcha se acumuló en sus pestañas con tanta densidad que apenas podía ver. Lo único que importaba era seguir adelante. Adelante era la única dirección, el único pensamiento, la única realidad. El viento aullaba. Tommy lo ignoró. La nieve arañaba. Tommy lo ignoró. El frío susurraba promesas de paz, de descanso, de sueño eterno, en una cama blanca que nunca más le haría daño. Tommy lo ignoró todo. Se había convertido en una máquina andante, una máquina de sobrevivir. Y las máquinas no sentían. Las máquinas no temían. Las máquinas seguían funcionando hasta que se rompían. Tommy aún no se había roto. Milla 7. Tommy vio luces. Al principio, pensó que estaba alucinando de nuevo, como la visión de su madre. El frío podía provocar eso. Cuando la hipotermia se instalaba lo suficientemente profunda, la gente veía cosas que no estaban allí. Pero las luces no desaparecieron. Parpadeaban en la distancia, apenas visibles a través de la pared blanca. Luces amarillas, luces cálidas. El tipo de luces que significaban edificios, que significaban personas, que significaban vida. Ellie, Ellie, despierta. Veo luces, no hubo respuesta. Ellie había dejado de responder hacía 2 millas. Su respiración era ahora superficial, apenas detectable. Su piel se había vuelto grisácea, pero aún respiraba, aún estaba viva, aún merecía la pena salvarla. Tommy se dirigió hacia las luces y caminó. Ellie se movió contra su espalda. Su voz salió como un susurro. Tommy. Sí, jefa. Gracias. ¿Por qué? Por no abandonarme. A Tommy le ardían los ojos, no por el frío, por algo completamente distinto. Ya casi hemos llegado, Ellie. Aguanta un poco más. Lo intento, lo sé. Lo estás haciendo muy bien, Tommy. Sí. ¿Quieres ser mi hermano? La pregunta surgió de la nada. Le golpeó con más fuerza que el viento, más que el frío, más que cualquier cosa que la tormenta le hubiera arrojado. ¿Qué? Cuando lleguemos a casa, ¿serás mi hermano? Siempre he querido tener un hermano, y tú eres simpático y me has salvado. Tommy no podía hablar. Las palabras se le atascaron en la garganta, bloqueadas por algo que parecía una mezcla de lágrimas, risas y esperanza. Sí, logró decir finalmente. Sí, Ellie, seré tu hermano. Te lo prometo. Te lo prometo. Ella sonrió contra su hombro. Él podía sentirlo incluso a través de todas las capas, incluso a través del frío, el agotamiento y el dolor. Bien, voy a hacer que cumplas tu promesa. Entonces su cuerpo se quedó flácido, inconsciente de nuevo, pero aún respirando. Aún con vida, Tommy caminó más rápido. En la milla 8, Tommy cayó por 17ª vez. Había dejado de contar en torno a la caída número 10, pero su cuerpo lo recordaba. 17 impactos, 17 esfuerzos por levantarse, 17 momentos tumbado en la nieve, preguntándose si por fin había llegado el final. Esta vez fue diferente. Esta vez, Tommy podía ver el hospital, podía ver la entrada de urgencias iluminada como un faro en la oscuridad. Podía ver las puertas correderas y las ambulancias y la promesa de calor, seguridad y supervivencia. Estaba a unos 200 metros. 200 metros que bien podrían haber sido 200 metros. Tommy yacía en la nieve, con el peso de Ellie inmovilizándolo, y sintió que su cuerpo se apagaba. No gradualmente, sino por completo. Sus brazos no se movían, sus piernas no se movían. Sus pulmones apenas podían aspirar el aire suficiente para mantenerlo consciente. Estaba acabado. Lo había dado todo. Cada gramo de fuerza, cada pizca de voluntad. Y no había sido suficiente. 200 metros. Eso era lo cerca que habían estado. Eso era lo cerca que Ellie había estado de sobrevivir. Lo siento, pensó Tommy. Lo siento, Ellie. Siento no haber podido llevarte hasta allí. Siento haberte hecho una promesa que no he podido cumplir. Cerró los ojos.
El frío lo envolvió como una manta. Y entonces Ellie habló. Tommy. Su voz era apenas un susurro, un fantasma de voz. Tommy, por favor, no te detengas. Por favor. Puedo ver las luces. Estamos tan cerca. Podía ver las luces a través de la tormenta, a través de la escarcha, a través de todo. Podía ver las luces. Y le rogaba que no se rindiera. Si estás llorando ahora mismo, dale al botón de me gusta. No estás solo. Si crees que este tipo de amor debe difundirse, envía este video a alguien que necesite recordar que los milagros son reales. Tommy abrió los ojos. Las luces seguían allí. Seguían parpadeando. Seguían esperando. 200 minutos. Había caminado 14 kilómetros a través de una ventisca con un niño moribundo a sus espaldas. Se había caído 17 veces y se había levantado 17 veces. Había sobrevivido a cosas que deberían haberlo matado 10 veces. 200 metros no eran nada. 200 metros lo eran todo. Tommy puso las manos en la nieve. Sus dedos no respondían, así que utilizó los antebrazos. Empujó. Su cuerpo gritaba en protesta, pero él empujó con más fuerza. Vamos, 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 vamos. Sus rodillas encontraron apoyo. Se levantó, tambaleándose, balanceándose. Apenas era humano, pero estaba de pie. Buen trabajo, susurró Ellie. Sabía que podías hacerlo. Tommy se rió. Sonó como un sollozo, pero era una risa. Gracias, jefa. Terminemos estos 100 metros. Tommy volvió a caer por 18ª vez. Se levantó. Por 18ª vez, 50 metros. Su visión se estaba volviendo gris en los bordes. Su cuerpo se estaba apagando órgano por órgano. Sentía que moría con cada paso. Siguió caminando. 20 metros. Las puertas de la sala de urgencias estaban justo ahí, tan cerca que casi podía tocarlas. 10 metros. Las rodillas de Tommy se doblaron. Se tambaleó. Se recuperó. Volvió a tambalearse. 100 metros. Llegó a la entrada. Las puertas automáticas no se abrieron. Los sensores estaban congelados o rotos o simplemente incapaces de detectar a la criatura cubierta de nieve que solía ser un niño. Tommy se dio la vuelta, apoyó la espalda contra el cristal y se deslizó hasta quedar sentado en el cemento. Ellie se deslizó de su espalda y aterrizó a su lado, todavía respirando, todavía viva. Durante un largo momento no pasó nada. La tormenta aullaba. La nieve caía. Tommy se sentó allí con la niña que había llevado a cuestas durante 14 kilómetros, esperando a que alguien se fijara en ellos. Entonces levantó el puño helado y golpeó el cristal 1, 2, 3 veces. Las puertas se abrieron desde dentro. Una mujer con bata se quedó allí parada, con una expresión de sorpresa en el rostro. «Dios mío, ¿qué pasa?» «Se llama Ellie», dijo Tommy con voz apenas audible. «Su abuela está en un coche en la autopista 41, en el kilómetro 17. Tiene un problema cardíaco. Necesita ayuda». La enfermera lo miró a él, a Ellie, al rastro de huellas heladas que conducían desde la oscuridad detrás de ellos. «¿La trajiste aquí?» Tommy no respondió. No podía responder. El mundo se volvió gris, luego negro, luego nada. Lo último que oyó antes de perder el conocimiento fue la voz de Ellie, débil pero viva. Prometió que no me abandonaría. Tommy se derrumbó en el suelo de la sala de urgencias y comenzó la verdadera lucha. Las enfermeras descubrieron el daño cuando le quitaron las botas. Sus pies estaban blancos, no pálidos, blancos, del color de un tejido que se había congelado, del color de la muerte que se apoderaba de las extremidades. «¡Traed mantas térmicas!», gritó alguien. Todas. Trabajaron con él durante 2 horas, calentando su temperatura corporal gradualmente, ya que calentarlo demasiado rápido podría provocar un paro cardíaco. Trataron la congelación de sus pies, sus manos y su cara, y le administraron líquidos para reemplazar lo que el frío le había robado. Su temperatura al llegar era de 28 deg. La temperatura normal era de 37 deg. Había estado a 9 deg de la muerte. De hecho, según dijo más tarde el médico, debería haber muerto alrededor de la milla 5. Su cuerpo simplemente no había recibido el mensaje. En la habitación de al lado, Ellie libraba su propia batalla.
El frío había sometido a su corazón, dañado a una tensión insoportable. La arritmia se había convertido en un evento cardíaco completo cuando llegó al hospital. Solo la intervención inmediata del equipo de traumatología la mantuvo con vida. Ahora estaba estable, en estado crítico, pero estable, respirando por sí misma, con el corazón funcionando a duras penas gracias a una combinación de medicamentos. Y en algún lugar de la autopista 41, un equipo de rescate encontró a Dorothy Blackwood, inconsciente pero viva, envuelta en todas las mantas, abrigos y trozos de tela que un niño sin hogar había podido encontrar en su coche. Sobreviviría. Todos sobrevivirían gracias a un niño de 11 años que se negó a romper su promesa. Pero Tommy no sabía nada de esto. Tommy estaba soñando. En el sueño caminaba por la nieve. Pero esta vez no estaba solo. Su madre caminaba a su lado. Ellie caminaba al otro lado. Y delante de ellos, a través de la blancura, podía ver algo dorado. Calidez, seguridad, hogar. ¿Qué es ese lugar?, le preguntó a su madre. Ahí es donde vas, cariño. Pero yo no tengo un hogar. Su madre sonrió. Lo tendrás. Luego se desvaneció. La nieve se desvaneció. Todo se desvaneció en blanco. Y Tommy Crawford se durmió sin saber que cuando despertara, toda su vida sería diferente. Si esta historia te hace sentir emociones, eres humano. Suscríbete si crees que todos los niños merecen una segunda oportunidad. Escribe que la familia no es sangre. Si estás de acuerdo en que el amor es una elección. Raymond Blackwood recibió la llamada a las 3:47 de la mañana. No había dormido, no podía dormir. Algo había estado mal toda la noche, una sensación en su estómago que no le dejaba descansar. Había estado paseándose por la casa durante horas, mirando su teléfono cada pocos minutos, esperando que su madre llamara y le dijera que todo estaba bien. La llamada que recibió no era de su madre. Señor Blackwood, le llamamos desde el Hospital St. Luke's de Duluth. El corazón de Raymond se detuvo. Su madre ha sido encontrada inconsciente en su vehículo en la autopista 41. Se encuentra estable, pero está siendo tratada por hipotermia y una lesión en la cabeza. ¿Y mi hija? Raymond apenas podía articular palabra. Ellie, ¿dónde está Ellie? Su hija está en nuestra unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ha sufrido un episodio cardíaco debido a una hipotermia grave. Se encuentra en estado crítico, pero estable. Raymond ya se estaba moviendo, ya estaba cogiendo sus llaves, su chaqueta, su casco, ya estaba corriendo hacia el garaje donde le esperaba su motocicleta. ¿Cómo llegó allí? El hospital está a 30 millas de la casa de mi madre. ¿Cómo llegó una niña de 6 años con una afección cardíaca a su sala de urgencias? Una pausa en la línea, luego palabras que no tenían sentido. Un niño la llevó, señor Blackwood, un niño. Caminó a través de la ventisca con su hija a la espalda. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos quién es. Se desmayó antes de que pudiéramos preguntarle su nombre. Raymond se quedó paralizado con la mano en la puerta. Un niño de unos 11 o 12 años. Congelación grave, hipotermia. Francamente, debería estar muerto. Los médicos nunca han visto nada igual. ¿Dónde está ahora? Recibiendo tratamiento. Pero, señor Blackwood, hay algo más. Cuando su hija recuperó la conciencia, preguntó por él inmediatamente. Dijo que se llamaba Tommy. Dijo que él le prometió no abandonarla. Las piernas de Raymond casi se doblaron. Un niño, un chico, el hijo de alguien, había llevado a su hija a través de una tormenta de nieve que mató a 23 personas. Había atravesado el infierno para salvar a una niña que nunca había conocido. Voy para allá, señor Blackwood. Las carreteras no. Voy para allá. Colgó y abrió la puerta del garaje. La tormenta seguía arreciando. La nieve se acumulaba hasta 1 metro de altura en la entrada. El viento podía derribar a un hombre. Las temperaturas podían matar en cuestión de minutos. A Raymond no le importaba. Se subió a su Harley, la arrancó y se adentró en la muerte blanca. Tardó 4 horas. 4 horas luchando contra los ventisqueros. 4 horas con un viento que intentaba sacarlo de la carretera. 4 horas de un frío tan brutal que perdió la sensibilidad en las manos a la segunda hora y en los pies a la tercera. Se cayó 2 veces.
Se levantó 2 veces y siguió conduciendo porque su hija estaba viva. Y en algún lugar de ese hospital había un chico que lo había hecho posible. Raymond Blackwood tenía deudas. Había cometido errores. Había hecho cosas de las que no se sentía orgulloso. Pero nunca le había debido a nadie lo que le debía a esta niña. Y Raymond Blackwood siempre pagaba sus deudas. Irrumpió por las puertas del hospital a las 8:15 de la mañana, cubierto de nieve, medio congelado, con aspecto de muerto viviente. Las enfermeras intentaron detenerlo. Intentaron decirle que necesitaba atención médica. Las empujó a todas. Ellie, ¿dónde está mi hija? Le señalaron. Él corrió. Ella estaba en una cama demasiado grande para su pequeño cuerpo, rodeada de máquinas, tubos y monitores que pitaban con cada latido de su corazón. Tenía los ojos cerrados. Su rostro estaba pálido, pero respiraba. Estaba viva. Raymond cayó de rodillas junto a su cama y lloró. Por primera vez en 17 años, Raymond Blackwood lloró. Papá. La pequeña voz le hizo levantar la vista. Ellie tenía los ojos abiertos, cansados y débiles, pero abiertos. Y las primeras palabras que salieron de su boca no fueron sobre ella. Papá, tienes que encontrar al chico. Lo sé, cariño. Lo sé. Se llama Tommy. Me llevó en brazos. Me prometió que no me abandonaría. Y no lo hizo. Se cayó muchas veces, pero siempre se levantó. Papá, tienes que encontrarlo. Está ahí fuera. Está solo. Cree que nadie lo quiere. Raymond tomó la mano de su hija. Tan pequeña, tan frágil, aún aquí gracias al increíble valor de un desconocido. Lo encontraré, Ellie. Te lo juro. Lo encontraré. Te lo prometo. Te lo prometo. Ellie sonrió. La misma sonrisa que le había dedicado a Tommy en la nieve. La sonrisa que decía que creía. Bien. Cerró los ojos. Le dije que podía ser mi hermano. Espero que esté bien. El corazón de Raymond se partió. Está bien, cariño. Está más que bien. Ella volvió a dormirse. Raymond se levantó, se secó los ojos y salió de la habitación. Tenía una promesa que cumplir. Suscríbete al canal si quieres ver qué pasa después. La parte más importante de esta historia está a punto de comenzar. Raymond encontró a la doctora fuera de la habitación del niño. ¿Cómo está? La doctora, una mujer llamada Chen, a quien Raymond reconoció de las citas habituales de Ellie, negó con la cabeza, incrédula. Debería estar muerto. Su temperatura corporal cuando llegó era de 28 Godec. Tenía congelaciones graves en ambos pies, las manos y partes de la cara. Deshidratación, agotamiento, desnutrición. Este niño no ha comido adecuadamente en meses, quizá más. Pero vivirá. Vivirá. Tenía los pies muy dañados, pero hemos conseguido salvarlos. La recuperación completa llevará meses de rehabilitación. Pero sí, vivirá. Raymond exhaló. Gracias a Dios. Hay algo más que debes saber. La voz de la doctora Chen se apagó. Este niño no tiene registros, ni historial médico, ni contactos de emergencia. Cuando introdujimos su descripción en el sistema, encontramos una denuncia de desaparición de hace 2 años. Se fugó de un hogar de acogida. La familia de la que huyó fue investigada por violaciones de las leyes de trabajo infantil 6 meses después de su desaparición. Raymond apretó los puños. Lleva 2 años viviendo en la calle. Un niño de 11 años, sin hogar, sobreviviendo solo en los inviernos de Minnesota. Y utilizó lo poco que tenía para salvar a su hija. Raymond miró a través de la ventana al niño en la cama, pequeño, delgado, maltratado por una vida que no le había mostrado piedad. Y aún así, había caminado 14 kilómetros bajo una tormenta mortal para salvar a un desconocido. El asistente social vendrá mañana, continuó el Dorchen. Quieren volver a colocarlo en el sistema de acogida. No, la palabra salió con dureza, definitiva, la voz que Raymond usaba cuando no estaba preguntando. Señor Blackwood, no es tan sencillo. Hay procedimientos, requisitos legales. Raymond se volvió hacia ella. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero ahora había acero en ellos. Doctor Chen, tengo 200 hermanos que se interpondrán entre ese niño y cualquiera que intente llevárselo a algún sitio. Él no quiere irse. Tengo abogados, tengo recursos y tengo una deuda que pasaré el resto de mi vida pagando.
Miró a Tommy. Ese niño salvó a mi hija, salvó a mi madre, dio todo lo que tenía por personas que no conocía. Y usted me dice que el sistema quiere volver a meterlo en la misma máquina que le falló tan estrepitosamente que prefirió vivir en una alcantarilla antes que pedir ayuda. Señor Blackwood, ahora es mío. La voz de Raymond se quebró. ¿Lo entiende? Es mío y nadie se lo va a llevar a ningún sitio. La doctora Chen se quedó callada durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. Haré algunas llamadas. Veré qué puedo hacer. Gracias. Se alejó. Raymond se quedó junto a la ventana observando al niño dormir, observando a su hijo dormir. Tommy se despertó con una sensación de calor. Eso no era bueno. El calor significaba peligro. El calor significaba que lo habían encontrado, que lo habían capturado, que lo habían llevado a un lugar donde no quería estar. Abrió los ojos de golpe, tensó el cuerpo, listo para correr. Pero sus piernas no respondían. Estaban envueltas en vendajes, elevadas sobre almohadas y conectadas a máquinas que emitían suaves pitidos en la silenciosa habitación. Estaba atrapado. Tranquilo, hijo, tranquilo, estás a salvo. Tommy giró la cabeza hacia la voz. Un hombre enorme estaba sentado en la silla junto a su cama. El hombre más grande que Tommy había visto nunca. Brazos como troncos de árbol, pecho como un barril, cara como si hubiera sido tallada en granito y desgastada por 50 años de dura vida. Llevaba ropa de cuero, cuero negro, todo. Y en su chaleco, parches y símbolos que Tommy no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Era un hombre peligroso. ¿Quién eres? La voz de Tommy sonó como un graznido. ¿Qué quieres? El hombre se inclinó hacia adelante. Tenía los ojos rojos, cansados, pero no enfadados. Algo más, algo para lo que Tommy no tenía nombre. Me llamo Raymond Blackwood. La mayoría de la gente me llama Razor. A Tommy se le heló la sangre. Eres el padre de Ellie. Sí. ¿Está bien? Está viva. Gracias a ti. Tommy se desplomó contra las almohadas. El alivio lo inundó con tanta fuerza que le mareó. Bien, eso es bueno. Me alegro. El hombre llamado Razor lo miró fijamente. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces, lentamente, una lágrima rodó por la mejilla curtida del hombre. La llevaste 15 kilómetros a través de una tormenta de nieve que mató a 23 personas. Le diste todo lo que tenías y cuando llegaste al hospital, te arrastraste para morir solo porque pensaste que nadie te querría. Tommy no respondió. ¿Qué podía decir? Era cierto. ¿Por qué? La voz de Razor se quebró. ¿Por qué harías eso? ¿Arriesgar tu vida por una desconocida? ¿Dar todo por una chica que no conocías? Tommy pensó en la pregunta. Pensó en la larga caminata a través de la nieve. Pensó en el fantasma de su madre, y en la voz de Ellie, y en la promesa que había hecho porque ella me pidió que no la dejara. Esa es la única razón. Tommy miró a los ojos del hombre, los sostuvo, dijo la verdad que había descubierto en algún lugar alrededor de la milla 5 porque alguien debería haberlo hecho por mí. Y nadie lo hizo. No quería que ella supiera lo que se siente. Estar solo, ser olvidado, ser invisible. El rostro de Razor se descompuso. Le cayeron más lágrimas. No se las secó. Pasé 2 años, continuó Tommy, con una voz apenas audible. 2 años en las calles. 2 años sin ser nadie. ¿Sabes lo que se siente? Caminar entre la multitud y que nadie te vea. Pasar hambre, frío y dolor y que a nadie le importe. No, no lo sé. Ellie me vio en ese coche, en esa tormenta. Me vio, me pidió ayuda, confió en mí. Nadie había confiado en mí en años. Los ojos de Tommy ardían, parpadeó con fuerza. No podía defraudarla. No podía ser otra persona que le fallara. Aunque me matara, aunque nadie lo supiera nunca. Razor extendió la mano y tomó la de Tommy. El apretón fue suave, increíblemente suave para un hombre tan grande. Ahora lo sé. Sé lo que hiciste. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a sentirte invisible. Tommy retiró la mano sintiendo cómo resurgía el viejo miedo. No tienes por qué hacer eso. No lo hice por una recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Lo sé.
Por eso te mereces una. El asistente social vendrá mañana, dijo Tommy con tono seco. Oí hablar a las enfermeras. Van a volver a meterme en el sistema. No, no lo harán. Tommy se rió con amargura. No es así como funciona. Soy un fugitivo, un número de expediente. No dejan marchar a niños como yo sin más. Razor se inclinó hacia él. Les dije que no. Les dije que si intentaban llevarte, tendrían que pasar por encima de mí. Y si pasaban por encima de mí, tendrían que pasar por encima de todos los hermanos de mi club. 300 de ellos. ¿Por qué harías eso? Porque mi hija me lo pidió. La voz de Razor se suavizó. Ella quiere que seas su hermano. Dijo que te hizo prometerlo. A Tommy se le hizo un nudo en la garganta. Se lo prometí, pero no pensé que ella lo recordaría. Ella lo recuerda todo. Recuerda que te caíste 17 veces. Recuerda que te levantaste 17 veces. Recuerda que le dijiste que resbalar significa levantarse. Caerse significa no hacerlo. Tommy se dio la vuelta, miró al techo e intentó procesar lo que estaba pasando. No lo entiendo. ¿Qué? ¿Nada de esto? ¿Tú esto? ¿Que alguien me quiera? No tiene sentido. Razor se quedó callado durante un largo rato. Luego habló y su voz era diferente, más suave, llena de dolor. Cuando Grace murió, yo también quería morir. El dolor era tan grande que no podía ver más allá, no podía respirar. Mis hermanos me salvaron, venían todos los días. No intentaban arreglarme, pero estaban ahí. Hizo una pausa. Quiero hacer lo mismo por ti. Darte lo que me hubiera gustado que alguien me hubiera dado a mí. Una oportunidad, una elección, una familia. Tommy finalmente miró a este motociclista gigante, aterrador y vestido de cuero, que lloraba por un niño sin hogar al que nunca había conocido. ¿Y si cambias de opinión? ¿Y si decides que ya no me quieres? Razor sonrió, triste, feroz y seguro. Entonces te encontraré como te encontré en aquella tormenta de nieve, todas las veces que sea necesario durante el resto de mi vida. Tommy lo miró fijamente y por primera vez en 4 años, por primera vez desde que su madre murió y su padre se marchó, y el mundo se convirtió en un lugar frío y cruel donde sobrevivir era el único objetivo, Tommy Crawford se permitió tener esperanza. De acuerdo, susurró. De acuerdo, lo intentaré. Razor le apretó la mano. Eso es todo lo que pido, hijo. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Si crees que todos los niños merecen tener a alguien que nunca los abandone, escribe "Yo creo" en los comentarios. Hazle saber a Tommy que no está solo. La sede del club Hells Angels en Duluth no era lo que Tommy esperaba. Se había imaginado algo oscuro, peligroso, un lugar de sombras y secretos. Lo que encontró fue que un edificio que parecía una mezcla entre un garaje y un restaurante familiar. La sala principal tenía una barra a lo largo de una pared y mesas de billar en el centro, pero también había cómodos sofás dispuestos alrededor de un televisor, una cocina en la parte trasera donde alguien estaba friendo tocino y fotografías en las paredes, no de motocicletas o calaveras, sino de personas, familias, bodas, cumpleaños, bebés en brazos de hombres con tatuajes y lágrimas en los ojos. No es lo que esperabas, dijo Raymond. No, no lo es. La mayoría de la gente piensa que somos delincuentes, matones, monstruos. Raymond se encogió de hombros. Algunos de nosotros hemos sido eso, pero este lugar es donde nos convertimos en algo mejor, donde encontramos una familia cuando la familia de sangre nos falla. Le puso una mano en el hombro a Tommy. Encajas perfectamente, chico. La puerta principal se abrió de golpe. Ya está aquí, la pequeña leyenda en persona. Un hombre enorme entró en la habitación, aún más grande que Raymond. Barba hasta el pecho, brazos cubiertos de tatuajes, una sonrisa demasiado grande para su cara. Tommy Crawford. El hombre agarró la mano de Tommy y se la estrechó con fuerza. Soy Dutch, sargento de armas, lo que significa que rompo cosas y, ocasionalmente, personas, pero sobre todo cocino. ¿Tienes hambre? Hago unos sándwiches de bacon y huevo buenísimos, los mejores de Minnesota. Tommy abrió la boca para responder,
pero Dutch ya lo estaba arrastrando hacia la cocina. Los chicos se mueren por conocerte. La noticia se ha extendido rápido. 9 millas a través de la ventisca de Halloween con Ellie a tus espaldas. Eso es cosa de superhéroes, chico. Dutch. La voz de Raymond era firme pero divertida. Déjalo respirar. Claro, respirar. Importante. Dutch soltó la mano de Tommy. Lo siento, me emociono. Es uno de sus muchos defectos, dijo otra voz. Una mujer salió de la cocina. Era alta, tenía el pelo gris y unos antebrazos que sugerían que podría levantar a Tommy sin esfuerzo. Soy Maggie, la esposa de Dutch, también la única persona con sentido común en este edificio. Se acercó a Tommy con cautelosa lentitud, como se acerca uno a un animal herido. ¿Cómo te encuentras, cariño? Mejor. Todavía cansado, pero mejor. Bien, te hemos preparado una habitación. Es solo temporal, hasta que Raymond termine con el papeleo. Pero es cálida y segura, y nadie te molestará. ¿Una habitación para mí? Por supuesto que para ti. Maggie parecía ofendida. ¿Crees que te dejaríamos dormir afuera después de todo lo que pasó? Ahora eres parte de la familia. La familia cuida de los suyos. Tommy no sabía cómo responder. Durante las siguientes horas, aprendió lo que significaba la familia. Aparecieron todos los miembros de la sección de Dooth, luego los de otras secciones, y luego más y más hasta que Tommy perdió la cuenta. Trajeron regalos, una chaqueta nueva, botas que le quedaban bien, cómics, un saco de dormir para su nueva habitación, aunque Maggie insistió en que no lo necesitaría. Trajeron historias, relatos de sus propios sustos, sus propios roces con la muerte, sus propios momentos de supervivencia imposible. Trajeron respeto. Tommy nunca había experimentado nada parecido. En las calles era invisible. Aquí se le veía, se le reconocía, se le valoraba. Era abrumador, aterrador, maravilloso. Al anochecer, Tommy estaba agotado. Raymond lo guió a una pequeña habitación al final de un pasillo. Una cama limpia, un escritorio con una lámpara, una ventana con vistas a filas de motocicletas. ¿Es mía?, preguntó Tommy. Por ahora, hasta que te instalemos en mi casa. Tommy miró alrededor de la habitación. Ese pequeño espacio era más de lo que había tenido en años. ¿Por qué? La palabra salió antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué haces todo esto? La verdad, no el discurso sobre la familia. La verdadera razón. Raymond se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se acercó a la ventana y miró la nieve. Cuando Grace murió, hice una promesa. Juré que Ellie nunca conocería el dolor, que la protegería de todo. Se volvió hacia Tommy. Fallé. Ocurrió la tormenta y yo no estaba allí y ella casi muere. No fue culpa tuya. Quizás no. Pero tú estabas allí. Estabas allí cuando yo no estaba. La protegiste cuando yo no pude hacerlo. La voz de Raymond se quebró. Me devolviste a las dos únicas personas que me quedan en este mundo. A mi madre, a mi hija. Lo diste todo para salvarlas. Nunca podré pagarte eso. No tienes que pagarlo. No, no tengo que hacerlo. Raymond cruzó la habitación y puso las manos sobre los hombros de Tommy. Pero quiero hacerlo porque te lo mereces. Porque todos los niños merecen a alguien que luche por ellos. Y porque mi hija quiere un hermano, y yo nunca he sido capaz de decirle que no. Tommy miró a este hombre, este gigante, esta leyenda, este padre que amaba con tanta intensidad que irradiaba calor. Ella realmente quiere que sea su hermano. No ha hablado de otra cosa en 3 días. Raymond sonrió. ¿Ya ha planeado tu primera Navidad, tu primera fiesta de cumpleaños, tu primera clase de moto, aunque le he dicho que eso quizá tenga que esperar unos años? Tommy se rió. Le sorprendió. Hacía mucho tiempo que no se reía así. ¿Y si no se me da bien ser hermano? Nunca lo he hecho antes. Yo tampoco antes de ser padre. Lo vas descubriendo sobre la marcha. Así es como funciona la familia. Tommy se quedó callado un momento. Luego tomó una decisión. Había pasado 2 años construyendo muros, sin confiar en nadie, sobreviviendo solo. Quizás era hora de dejar entrar a alguien. Está bien, dijo Tommy. Está bien.
Te creo. Raymond lo abrazó, con ternura y fuerza al mismo tiempo. Bienvenido a la familia, hijo. Esta vez, de verdad. Tommy enterró la cara en el pecho de Raymond y lloró. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Por primera vez en 4 años, Tommy Crawford lloró de alegría. Esta historia demuestra que la familia es una elección. Si crees eso, dale a suscribirse y escribe "La familia es una elección" en los comentarios. Demuéstrale a Tommy que importa. 3 días después, Tommy se presentó ante 307 personas. Llenaban todas las sillas del club. Se alineaban contra las paredes. Se desbordaban al aparcamiento, donde más gente se había reunido alrededor de los altavoces instalados para llevar el sonido al exterior. 307 miembros de los Hells Angels, de las secciones de Minnesota, Wisconsin, Dakota del Norte y Michigan. Hombres y mujeres que habían conducido toda la noche, a través de lo que quedaba de la ventisca, a través del hielo, la nieve y el peligro. Tommy no podía comprenderlo. No podía procesar ese mar de cuero y denim, los tatuajes y las barbas, los rostros que parecían tallados en piedra. Eran personas peligrosas según todo lo que había aprendido en las calles. Pero cuando entró por la puerta, flanqueado por Raymond a un lado y Dutch al otro, todos y cada uno de ellos se pusieron de pie. El sonido fue como un trueno. 300 personas levantándose al unísono. El roce de las sillas, el crujir del cuero, una ola de ruido que envolvió a Tommy y lo dejó paralizado en el sitio. «Se han levantado por ti», murmuró Raymond. «Acéptalo». Tommy no sabía cómo aceptarlo. No sabía qué hacer con las manos ni con los ojos. Había pasado 2 años aprendiendo a ser invisible. Ahora 300 personas lo miraban directamente. Era el momento más aterrador de su vida y, de alguna manera, el más maravilloso. Dutch lo guió hacia un pequeño escenario donde lo esperaba una sola silla. Tommy se sentó sintiéndose expuesto como un espécimen bajo un microscopio. Raymond tomó su lugar en el podio. La sala quedó en silencio. Hermanos y hermanas, la voz de Raymond se escuchaba sin amplificación. Nos reunimos hoy para honrar algo poco común, algo que la mayoría de nosotros hemos pasado toda nuestra vida buscando sin saber su nombre. Nos reunimos para honrar el verdadero valor. Se volvió para mirar a Tommy. Hace 3 semanas, mi hija Ellie quedó atrapada en un coche durante la peor tormenta de nieve que ha visto este estado en 50 años. Tenía 6 años. Tenía una afección cardíaca que hacía que el frío fuera peligroso para ella. Estaba sola con mi madre inconsciente en una cuneta de la autopista 41. No había ayuda a la vista, ni esperanza de sobrevivir. La voz de Raymond se quebró. Hizo una pausa para recomponerse. Entonces apareció Tommy Crawford. Tommy tenía 11 años y era una persona sin hogar. No tenía nada, ni familia, ni refugio, ni recursos. Tenía todas las razones para pasar de largo y salvarse a sí mismo, para dejar que otra persona se ocupara del asunto. Pero no lo hizo. En cambio, rompió la ventana con su propia bota. Envolvió a mi madre con todos los trozos de tela que pudo encontrar. Cargó a mi hija a la espalda y caminó 14 kilómetros a través de una tormenta de nieve que mató a 23 personas, con temperaturas que congelaban a los pájaros en pleno vuelo, con los pies tan dañados por la congelación que los médicos pensaron que los perdería. Caminó porque había hecho una promesa. Mi hija, delirando por el frío, le pidió que no la dejara, y él le prometió que no lo haría. Los ojos de Raymond brillaban. Se cayó 17 veces. 17 veces golpeó el suelo, exhausto, congelado, moribundo. Y 17 veces se levantó porque le había hecho una promesa a una niña que nunca había conocido. Raymond se volvió para mirar directamente a Tommy. «Tommy Crawford, salvaste la vida de mi hija. Salvaste la vida de mi madre. Le recordaste a cada persona en esta sala por qué montamos, por qué luchamos, por qué nos llamamos familia. Porque la familia no es sangre. La familia es estar presente. La familia es cumplir promesas. La familia es llevar a alguien a través de la oscuridad cuando todo en ti grita que pares». Dutch dio un paso adelante, llevando algo en las manos. Algo hecho de cuero, negro y pesado,
con parches. Tommy contuvo el aliento. Es un chaleco de aspirante, dijo Raymond, modificado. Los parches son diferentes. No tienes la edad suficiente para ser miembro de pleno derecho, pero este chaleco te identifica como uno de los nuestros, como familia, como alguien bajo la protección de todos los hermanos y hermanas de esta sala, de este estado, de este país. Dutch le tendió el chaleco. Tommy lo miró fijamente. No tienes que aceptarlo. Es una elección. Siempre será una elección. Pero si quieres una familia, si quieres gente que te apoye, que luche por ti, que nunca te abandone, esto es lo que te ofrecemos. Tommy pensó en su madre, en su promesa de que todo iría bien. Pensó en su padre, en la promesa rota tan completamente que destrozó su capacidad de creer en las promesas. Pensó en Ellie, en la promesa que le hizo en aquel coche helado, la promesa que casi le mata. Algunas promesas estaban destinadas a romperse. Algunas promesas estaban destinadas a cambiarlo todo. Tommy se levantó, se acercó a Dutch, cogió el chaleco. La sala estalló. 300 voces se alzaron en un rugido que hizo temblar las ventanas. 300 parejas de manos aplaudiendo, pisoteando, golpeando cualquier cosa a su alcance. 300 personas celebrando a un niño de 11 años que había pasado por un infierno. Tommy se puso el chaleco sobre los hombros. Era pesado, cálido. Olía a cuero y a esperanza. Le hacía sentir que pertenecía a algo. Raymond le rodeó con un brazo y le abrazó con ternura y fuerza al mismo tiempo. Bienvenido a la familia, hijo. Esta vez, de verdad. Tommy enterró la cara en el pecho de Raymond y lloró. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Por primera vez en 4 años, Tommy Crawford lloraba de alegría. Si sientes este momento, eres humano. Suscríbete si crees que todos los niños merecen sentir esto. Escribe, bienvenido a casa, Tommy, si crees que se lo ha ganado. La celebración duró hasta medianoche. La comida cubría todas las superficies. Barbacoa, hamburguesas y perritos calientes, ensalada de patatas y alubias cocidas, pasteles y tartas, y una montaña de galletas que Dutch afirmaba haber hecho. Pero Maggie insistió en voz alta en que ella las había horneado mientras él dormía la siesta. La música llenaba el aire. Una banda en directo tocaba rock y country, y sus miembros se turnaban al micrófono. Y durante todo ese tiempo, manos sobre los hombros de Tommy, palmadas en la espalda, hombres adultos con lágrimas en los ojos diciéndole que había restaurado su fe en la humanidad. Hacia las 11 apareció Ellie. La habían dado de alta del hospital esa mañana, todavía débil pero estable. Dorothy había insistido en traerla a pesar de que los médicos le recomendaban reposo. Mi nieta quiere ver a su hermano recibir su chaleco, había dicho Dorothy. Ningún poder en la tierra lo impedirá. Ellie estaba en una silla de ruedas, envuelta en tantas mantas que parecía un muñeco de nieve de tela. Pero sus ojos brillaban, y cuando vio a Tommy, soltó un grito que lo atravesó todo. ¡Tommy! La multitud se apartó. Tommy cruzó la sala y se arrodilló a su lado. «Hola, jefe, ¿tienes un chaleco?» Ellie extendió la mano y tocó el cuero. «Es genial. ¿Esto significa que ahora eres motero?» «Creo que significa que soy de la familia». «Ya eras de la familia». Ellie lo dijo con la sencilla certeza de una niña que no entendía que esas cosas se suponía que eran complicadas. «Te convertiste en parte de la familia en el coche, cuando lo prometiste». «Supongo que sí. Yo también quiero un chaleco cuando sea mayor. Uno a juego». Miró a Raymond. «¿Puedo, papá?» Raymond se rió. Una risa auténtica, llena de alegría. «Cuando seas mayor, mucho mayor. Y solo si Tommy dice que está bien». Ellie se volvió hacia Tommy. «Está bien», dijo Tommy, «chalecos a juego. Te lo prometo». Ellie sonrió radiante. Luego le echó los brazos al cuello y lo abrazó con una fuerza increíble. «Gracias», susurró. «Gracias por no abandonarme. Gracias por hacerme levantarme. No estaría aquí sin ti. Nos hemos salvado mutuamente». «Sí, supongo que sí». Dorothy observaba con lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas. Raymond estaba detrás de ella, con los ojos brillantes. Esa noche, después de que terminara la celebración y el club se vaciara, Tommy salió al porche trasero. Por fin había dejado de nevar.
El cielo estaba despejado. Las estrellas salpicaban la oscuridad como diamantes sobre terciopelo negro. Tommy las miró y pensó en su madre. Lo conseguí, mamá, susurró. Encontré una familia. Y en algún lugar, en el silencio de aquella noche helada, casi pudo oír su voz. Sabía que lo conseguirías, cariño. Siempre lo supe. 5 años después, el auditorio del Instituto Duluth East estaba abarrotado. Padres, profesores, funcionarios municipales y, al fondo, 47 hombres y mujeres con chalecos de cuero que atraían las miradas nerviosas de los asistentes más convencionales. En el escenario, un chico de 16 años se acercó al podio. Tommy Crawford había crecido, medía 1,80, tenía los hombros anchos y la mirada salvaje había desaparecido de sus ojos, sustituida por una tranquila confianza. Ahora sonreía con facilidad, reía a menudo y seguía llorando con las películas tristes, aunque lo negaba. Todavía se estaba recuperando. Probablemente siempre estaría recuperándose, pero estaba vivo, era querido. Y hoy iba a contar su historia. Hace 5 años, comenzó Tommy con voz firme. Vivía en una tubería de desagüe bajo el puente Blatnick. El auditorio se quedó en silencio. Tenía 11 años. Mi madre había muerto 4 años antes. Mi padre me abandonó 3 años antes. Pasé 14 meses en un hogar de acogida, donde me trataban como a un esclavo, antes de huir. No tenía familia, ni amigos, ni esperanza. Era invisible. Hizo una pausa. Entonces llegó una tormenta de nieve. Encontré un coche en una cuneta. Dentro había una niña llamada Ellie, de 6 años, que se estaba muriendo. Me pidió que le prometiera no abandonarla. Tommy miró la sección revestida de cuero en la parte trasera. Raymond estaba sentado con Dutch a un lado y Maggie al otro. En la primera fila, Ellie saltaba con una emoción que apenas podía contener. Ahora tenía 11 años y gozaba de buena salud tras una exitosa operación de corazón 2 años antes. Mantuve esa promesa. Casi me mata, pero la mantuve. Señaló hacia atrás. Esas personas que están poniendo nerviosos a algunos de ustedes son mi familia. No por sangre, sino por elección. Aparecieron cuando no tenía nada. Me enseñaron que la familia no tiene que ver con el ADN, tiene que ver con estar ahí, tiene que ver con cumplir las promesas, tiene que ver con apoyarse mutuamente en la oscuridad. Tommy respiró hondo. Hoy voy a anunciar algo en lo que hemos estado trabajando durante 2 años. Se llama Fundación 9mm. Pareció un logotipo en la pantalla detrás de él, una carretera que se adentraba en la nieve, una pequeña figura caminando, una figura más grande esperando en la distancia. La Fundación 9mm se dedica a encontrar y ayudar a los niños sin hogar de Minnesota. No solo a alimentarlos, no solo a darles refugio temporalmente, sino a encontrarles familias, familias de verdad, personas que estén ahí para ellos como mi familia estuvo ahí para mí. El público se emocionó. En los últimos 6 meses, hemos colocado a 11 niños con familias. 11 niños que vivían en la calle, invisibles, olvidados, como yo. 11 niños que ahora tienen hogares, escuelas y un futuro. En la pantalla aparecieron fotografías. Niños con nuevas familias, niños con gorras de graduación, niños sonriendo con expresiones de incredulidad. Pero podemos hacer más, mucho más. Por eso estoy aquí para pedirles su ayuda. Tommy resumió los planes de la fundación: expansión a otros estados, asociaciones con servicios sociales, una red de clubes de motociclistas en todo el país que se habían comprometido a participar. Cuando terminó, el auditorio estalló. La sección vestida de cuero se puso de pie primero. Luego, el resto de la audiencia se levantó sección por sección hasta que toda la sala estaba de pie. Tommy aceptó la ovación y se permitió un momento de orgullo. Había llegado muy lejos, desde una tubería de desagüe hasta un escenario, desde ser invisible a ser visto, desde estar solo a estar rodeado de familia, y solo estaba empezando. Después de la presentación, mientras la multitud se dispersaba, una mujer se acercó a uno de los voluntarios, delgada, desgastada, con ojos atormentados. A su lado había un niño,
de unos 9 años, sucio, harapiento, con los ojos llenos de esa misma vigilancia salvaje que Tommy recordaba de su propio reflejo. Tommy los vio inmediatamente. Cruzó la sala y se agachó frente al niño, poniéndose a la altura de sus ojos. Hola, soy Tommy. ¿Cómo te llamas? El niño no dijo nada, solo se quedó mirando, esperando la mentira, esperando el dolor. Su madre habló en su lugar, con una voz apenas audible. Se llama Michael. Vi las noticias sobre lo que hiciste, lo que estabas haciendo. Pensé que quizá podrías ayudar. Ya no puedo cuidar de él. Lo he intentado, pero estoy enferma y él se merece algo mejor. Tommy miró a Michael, a los muros que había en sus ojos, los mismos muros que Tommy había construido, los mismos muros que habían construido miles de niños sin hogar. Michael, dijo Tommy en voz baja, sé que tienes miedo, sé que no confías en mí, no tienes motivos para hacerlo, pero te prometo que te vamos a ayudar. Lo que necesites, un hogar, una familia, una oportunidad, es tuyo. Michael lo miró fijamente, en silencio, atento. ¿Por qué? Preguntó finalmente el niño. ¿Por qué me ayudarías? Porque alguien me ayudó una vez, cuando era como tú, invisible, olvidado, solo. Tommy puso una mano suave sobre el hombro de Michael y prometí que pasaría el resto de mi vida devolviendo ese favor. Los ojos de Michael se llenaron de lágrimas. Las paredes comenzaron a resquebrajarse. ¿Prometes no abandonarme? El corazón de Tommy se rompió y se reconstruyó en un solo suspiro. Se vio a sí mismo en ese chico. Vio cada noche fría, cada promesa vacía y cada confianza traicionada. Vio cada momento en el que creyó que nadie vendría nunca. Y vio lo que vino después, la familia que lo encontró, el amor que lo salvó, la vida que creció en un suelo imposible. Te lo prometo, dijo Tommy, nunca te abandonaré. Detrás de él, Raymond le puso una mano en el hombro. Ellie le tomó la mano. Dorothy apareció en la puerta, secándose las lágrimas de las mejillas. Y en ese momento, rodeado por la familia que había encontrado y la familia que estaba construyendo, Tommy Crawford lo entendió. Su madre había tenido razón todo el tiempo. Todo estaría bien. No porque el universo fuera bondadoso, no porque el sufrimiento tuviera un propósito, sino porque las personas elegían estar ahí unas para otras, porque se apoyaban mutuamente en la oscuridad, porque cumplían sus promesas. De eso se trataba la Fundación NM, de eso se trataba la familia, de eso se trataba el amor. Si esta historia te ha hecho sentir algo, no estás solo. Suscríbete si crees que todos los niños merecen una familia. Escribe 9 Miles en los comentarios si vas a compartir esto con alguien que necesite escucharlo. Epílogo 20 años después. El titular decía, la Fundación 9 Miles celebra su 20º aniversario. 2.347 niños acogidos en familias. Debajo del titular, una fotografía mostraba a un hombre de unos 35 años, en un podio rodeado de seguidores vestidos de cuero, con ojos amables y una mandíbula que se parecía notablemente a la de Raymond Blackwood, que había fallecido pacíficamente 3 años antes. El hombre era Tommy Crawford. A su lado se encontraba una mujer de unos 20 años con una insignia médica, la doctora Eleanor Blackwood, cirujana cardíaca, que dedicaba su vida a ayudar a niños con enfermedades cardíacas. Detrás de ellos una pancarta decía, porque la familia es una elección. Entre el público se sentaban cientos de niños que habían encontrado familias a través de la fundación. Niños que habían sido invisibles, olvidados, salvados no por lazos de sangre, sino por amor, por el simple y radical acto de estar ahí. Tommy miró a la multitud. Gracias por estar aquí, dijo. Gracias por creer que todos los niños merecen una familia. Gracias por demostrar cada día que el mundo puede ser mejor de lo que es. Hizo una pausa, sonrió y dejó que las lágrimas cayeran. Mi madre solía decirme que todo saldría bien. Durante mucho tiempo pensé que se equivocaba. Pero hoy, aquí, mirándolos a todos ustedes, finalmente entiendo lo que quería decir. Todo está bien. No porque el universo sea bondadoso, no porque el sufrimiento tenga un propósito, sino porque elegimos estar presentes los unos para los otros, porque nos acompañamos mutuamente a través de la oscuridad,
porque cumplimos nuestras promesas. Levantó la mano, con el puño apretado contra el corazón, y luego la extendió hacia afuera, el símbolo de la fundación. Por los próximos 20 años, por los próximos 2000 niños, por todos los que alguna vez se han sentido invisibles y han aprendido que son importantes, por no caminar nunca solos. El auditorio estalló. 2000 voces se alzaron como una sola. Y Tommy Crawford se encontraba en el centro de todo, rodeado de amor, lleno de propósito, vivo. Su madre tenía razón, todo estaba bien. La última imagen mostraba a Tommy caminando por la nieve. Detrás de él, cientos de huellas, las personas que había salvado, la familia que había construido, el legado que había creado. Ya no estaba solo. Nunca volvería a estar solo. Y en algún lugar, en el viento, si se escuchaba con atención, casi se podía oír la voz de una madre. Sabía que lo lograrías, cariño.